Estamos en comunicación con Juan Carlos Giordano, él es diputado del Frente de Izquierda. ¿Qué tal? Buenos días, Giordano. Fabián López, Darío Fregoli y Laura Kerman, les saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio queríamos consultarle acerca de esta situación que se produjo alrededor del día 5 de enero, cuando fue detenido un compañero de ustedes en Jujuy, Nahuel Morandini, profesor de la Universidad Nacional, por expresarse a través del Twitter acerca de, si no me equivoco, de la mujer, la esposa del ex gobernador Gerardo Morales. ¿Esto es así? Sí, es una barbaridad, es otra de las aberraciones de criminalización de la protesta. Bueno, esto ya no sería criminalización de la protesta, sino lo que se decía antes, ¿no? Una casa para detener con 60 días de prisión preventiva a un docente universitario de Salta que estaba en Jujuy y que por hacer un comentario en Facebook fue detenido. Es una barbaridad completa, están los abogados pidiendo la posibilidad de que se diga de qué se trata y demás. Bueno, pero se trata de eso, de una persecución. En el caso de Jujuy se vive casi en estado de excepción. Hace poco estuvieron desde el 1 de agosto, antes de las PASO, el tercer Malón de la Paz acá en Buenos Aires, denunciando todas las barbaridades que se dieron con la reforma constitucional represiva votada por Gerardo Morales y el peronismo en su momento. Yo estuve presente cuando detuvieron a 9 luchadoras y luchadores de esa rebelión popular, entre ellos Iván Blackwood, que era un compañero también docente universitario de la Universidad de Jujuy. Se hizo una gran campaña diciendo que eran los violentos, que habían roto, que habían dañado edificios públicos, que habían intentado quemar la legislatura, que habían, digamos, lesionado a 200 policías. Bueno, lo tuvieron que liberar a los 2 días. Es decir, ¿por qué digo estado de excepción en Jujuy? Porque se está dando un poco lo que quiere Patricia Bullrich a nivel nacional, es decir, perseguir a los dirigentes o a aquellos que protestan, detenerlos, inclusive con no solo desde el punto de vista de las causas penales y del Código Penal, sino con multas millonarias. Por ejemplo, Iván Blackwood tiene una multa de 2,5 millones, él es docente universitario, que tiene un sueldo de pobreza, 2,5 millones de multa, o sea, la parte administrativa, podríamos decir, por el mismo hecho, usted puede ir a la cárcel y a su vez tiene que pagar una multa millonaria. Bueno, en este caso es una barbaridad por un registro de Twitter, un comentario. ¿Usted recuerda el comentario que hizo? No, porque no. Inclusive hay 9 procesados más, o sea, con pedido de detención. No es solamente el caso de Morandini, sino el caso hay pedido de detención por una marcha que hubo el otro día con los dirigentes máximos del sindicato del SEOM. El SEOM es el sindicato de municipales, ¿no es cierto?, de Jujuy. Y ha habido órdenes de detención por una marcha que ha habido. Entonces, no, los comentarios de Morandini alega, digamos, la ex esposa de Gerardo Morales, de que, claro, de que es una calumnia y demás, de comentarios que uno puede hacer de tal o cual cosa. Imagínense, yo mañana saco un tuit diciendo, es un ultraderechista Milei, porque está mandando un decreto de necesidad de urgencia, una ley ómnibus para quedarse en el poder, y me dice, no, yo soy un autoritario, tengo que estar preso. Por ejemplo, eso ocurre en Jujuy, pero quiero decir también que por un comentario en Facebook está preso Cristian Díaz, que es un militante de la causa palestina, en Marcos Paz, hace más de 6 meses que está preso. Entonces, evidentemente que se coarta la libertad de expresión, porque uno puede decir, Esper, por ejemplo, que dice cárcel o balas, y él lo justifica y dice, sí, pues cárcel o balas significa que tiene que estar preso aquello que proteste, y bala, cuando se le pregunta qué es bala, y dice balas comunes, sí, bala, y está, lo han ungido como presidente de la Comisión de Presupuesto. O sea, es una barbaridad, eso es lo que está ocurriendo, y bueno, en el caso de Jujuy, un estado de excepción, efectivamente, porque se está adelantando, en su momento era un adelantamiento de un sistema represivo, inclusive ungido en la Constitución provincial, en el sentido que cualquiera que pueda ir a una marcha es considerado un delito. Giordano, le quería detener sobre lo que estaba diciendo recién. ¿Qué cree que esta diferenciación entre un tuit en donde uno habla de una persona puntual y califica, el calificativo puede ser tomado a mal, como un insulto, como lo que uno quiera tomarlo, pero un maltrato, y esto de lo de expert, que es una declaración, es
Esto claro, bala. ¿por qué esa doble vara? Claro, pero ¿por qué la doble vara si tiene que ver con que una cosa es directamente de una persona y la otra es un enunciado, una afirmación, en donde no está hablando sobre algo puntual? Y como algo puntual, cárcel o bala, ¿a qué Sí, sería? cárcel o bala, pero es cárcel o bala es una frase, eso es lo que le digo. No sé, estoy tratando de analizar el porqué también, más allá de que uno, por ahí usted dice si cárcel o bala es una cosa muy violenta, pero no está hablando de algo puntual. ¿Se entiende lo que Claro, digo? Sí, ni es algo de alguien, semántico lo que ni, estoy diciéndole. claro, ni de alguien puntualmente. es algo como semántico. fue- No, sí. Expert habla de cárcel o bala para Grabois. Para Grabois, Para Grabois. pero, Cárcel o bala, aquellos que hacen una marcha, una movilización. Claro. pero aquellos que hacen una movilización, no a... Sí, a todos los que hagan movilización o corten las calles pide cárcel o bala. Ok. ¿Pero por qué esa doble vara? Claro. Sí, sí. Y doble vara porque efectivamente... No, pero ¿por qué se da, por qué cree usted Claro. que, cuál es el origen para evaluar en una diferente, en un diferente peso, con una diferente carga, una diferente connotación a adjetivos que dirigentes sociales emitan y a José Luis Espert pase Claro, por eso por digo, alto? tiene que ver con algo semántico quizás para analizarlo, porque por ahí hay algo que no estamos viendo y esa doble vara aparece por algo que nosotros por ahí desconocemos. Y sí, la doble vara es que Esper es parte del poder, del gobierno. Y un luchador, una luchadora que critica al gobierno es parte de una protesta la cual está criminalizada. En el caso concreto de Patricia Bullrich es la criminalización de la protesta. Y si está puesto en el DNU y en la ley ómnibus, que 3 personas tienen que pedir permiso para protestar y pueden ser detenidos, se van a aumentar las penas si pasa el DNU y la ley ómnibus para que cualquiera pueda ir ya preso. Resistencia a la autoridad, por ejemplo, que es una de las cosas que se agarra la policía para meter preso, para detener a alguien, dejarlo arbitrariamente y demás, después le tienen que soltar porque no tiene una pena, digamos, es un delito escarcelable. De ahora en más, si pasa esto, alguien puede quedar directamente con prisión preventiva. Imagínese que en el caso de Morandini, en el caso de Jujuy, se le ha decretado la prisión preventiva por 60 días. En Jujuy, Nayar, que es un abogado que iba al corte, a las asambleas y demás, a decir que la Constitución en Jujuy era represiva, está preso con prisión domiciliaria. Se detuvieron a 9 personas y se declararon un montón de detenciones en Jujuy por video de participación en la protesta. En Jujuy había una rebelión popular, ha habido miles y miles y miles de personas. Es como si mucho más, por ejemplo, que en la marcha de la CGT, es como si en el argentinazo, fíjese que en el argentinazo hubo asesinados, ¿no? Pero en el caso de Jujuy no hubo asesinados, y hubo gente que se le pidió, se la detuvo por el solo hecho de estar en un video, en una marcha, en una movilización popular. En el decreto de necesidad de urgencia, ¿qué tal? Juan Carlos Fabián te saluda, buenos días. Uno de los decretos, o uno de los puntos del decreto, el número 70, para ser preciso, si bien tiene que pasar por la legislatura y por la justicia, se establece la libre elección de monedas para celebrar contratos. Esto algunos lo están leyendo como una predolarización de la economía. ¿Cómo percibís esta estrategia del gobierno nacional en materia monetaria y financiera? Bueno, se lo he escuchado a decir a la canciller, digamos, y a otros funcionarios del gobierno diciendo cuál es el problema en cambiar tal cosa por un kilo por el valor de un kilo de carne, una criptomoneda y demás. La dolarización es un proceso mucho mayor, inclusive ya ha habido especialistas en el tema y todo lo demás que han dicho que es una barbaridad. Se necesitan más latón que viene de la libertad de avance en su momento, se necesitan más de 100.000 millones de dólares para hacer la convertibilidad. El decreto de necesidad de urgencia tiene como centro, y la ley ómnibus que lo ratifica, por eso el Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad vamos a estar categóricamente en contra,
y fíjese que hasta la CGT, que no venía haciendo nada en el gobierno anterior, ha lanzado un paro para el 24 de enero, pero es una barbaridad porque es, digamos, en primer lugar, el tema de las facultades especiales. O sea, primero la emergencia, de que el presidente de la Nación puede legislar por lo que quiera en una emergencia en todo sentido. Y segundo, las facultades especiales para poder gobernar por decreto, que lleva a dos años, que puede ser por 2 años más, o sea, 4 años. Y lo que dice, digamos, usted en específico es parte, digamos, de la libertad con la cual el gobierno justifica todo. La libertad, fíjese que dice que es un decreto para la libertad, todo lo que le estoy diciendo es en nombre de la libertad. Ahora, la única libertad que se ve, y por eso también hay un cuestionamiento del punto de vista del electorado que votó a Milei. Hoy, por ejemplo, el diario Clarín reconoce que la mitad de los que votaron a Milei están en contra, digamos, porque están viendo que el brutal ajuste no va contra lo que decía Milei, que justifica todo por el 55% de los votos de apoyo popular, sino que está yendo en contra. Ahora, la libertad de Milei es la libertad para los grandes capitalistas y los grandes empresarios para que puedan hacer cualquier cosa. El gobierno propuso a los bancos un canje de deuda en pesos, son 57 billones de pesos para canjear deuda. El plan de reestructuración básicamente lo que propone es posponer vencimientos y reducir el déficit financiero. ¿Se va a pedir alguna observación de esto? ¿Van a hacer un pedido de informes? ¿Cómo ven esta estrategia financiera de Caputo? Es que la estrategia financiera del gobierno ha sido una devaluación del 118%. En segundo lugar, el gobierno ha dicho que en relación al déficit fiscal y a todo lo que pida el ajuste que tiene que hacer, lo van a hacer mucho más de lo que aconseja el Fondo Monetario Internacional. Lo que pide el Fondo Monetario Internacional, que no le pida nada porque el gobierno ultraderechista de Milei lo va a hacer redoblado. Ya está la misión del Fondo Monetario Internacional acá. El gobierno dice que no hay plata al pueblo trabajador, pero ya ha reservado los miles de millones de dólares, que son 1.600 millones de dólares, para pagar parte de la reestructuración de la deuda externa. Entonces, todo es un desquicio completo. Estamos hablando de que, hacía falta un cambio. Es decir, yo de la izquierda cerrita, en el frente de izquierda repudiamos todo lo que vino haciendo el gobierno peronista en los últimos 4 años, que fue un desastre. Estamos hablando de una inflación del 140%, y 45% de pobreza, y ahora pero el gobierno dice que la inflación estaba reprimida, que tiene que haber. Hoy Milei en el día de ayer dijo hay que llevar en andas a Caputo, porque el objetivo, por haber bajado la inflación en diciembre, que podría ser del 30%. No, que podía ser del 45 y que la dejó en 30. Hay que aplaudirlo y llevarlo en andas. ¿Qué opina de eso? Claro, sí, en el sentido, sí, que podría ser 30, porque el INDEC lo va a decir esto en estos 4 días. Por eso, decir que podía haber una inflación, como dijo en su momento, del 15.000%, o Caputo cuando dio ese extenso reportaje diciendo que la leche se podía ir a 60.000 pesos y demás, para justificar una cosa injustificable, que es que lo que ha habido en este mes, digamos, que se cumple del gobierno de Milei, es un ataque al salario de las jubilaciones sideral, porque ha habido una pérdida del 15% real. Imagínense que los salarios de las jubilaciones están congeladas, ¿no? Es tipo que si ha habido una inflación del 30% en diciembre, ¿qué va a ser ahora? Vamos a ser el 28%, lo que fuere. ¿Qué salario y qué jubilación aumentó de la misma manera? Bueno, todo esto está llevando a que aceleradamente la CGT haya tenido que lanzar el paro del 24 de enero. Son hechos muy importantes, porque lo que se trata es de no dejar pasar medidas antiobreras, antipopulares, que no tienen nada que ver con lo que hizo creer el gobierno que tenía que hacer, ¿no es cierto? Giordano, le consulto, ¿por qué la CGT nunca hizo un paro en 4 años del gobierno anterior, cuando los sueldos eran tan magros, con tantos desocupados, 50% de pobreza? ¿Por qué no en ese momento y sí a tan pocos días de asumir Milei? Porque la CGT durante 4 años lo hemos criticado de la izquierda, hemos hecho marchas, movilizaciones, durante 4 años efectivamente no hicieron nada, la CGT fue cómplice del robo salarial del gobierno anterior. Se está hablando de que en los 4 últimos años del gobierno peronista hubo una pérdida salarial real del 20%.
efectivamente, la CGT fue cómplice del gobierno anterior, con el argumento de que había un gobierno que supuestamente era nacional y popular, que redistribuía la riqueza, etcétera, etcétera. Y ustedes apoyan ahora a la CGT, apoyan la marcha. Apoyamos la marcha, claro. Los burócratas sindicales no los apoyamos. Apoyamos a la marcha, apoyamos la movilización. Le hemos exigido a que la CGT que llame a una acción nacional para que todo el movimiento obrero de conjunto enfrente las medidas antiobreras del gobierno. Estamos reclamando un plan de lucha nacional. Como apoyamos los cacerolazos que salieron por fuera de todo, fue una reacción espontánea. Y el día 20 de diciembre el sindicalismo combativo y la izquierda fue la que hizo la marcha a Plaza de Mayo enfrentando el protocolo represivo. Es decir, el objetivo es efectivamente, es decir, reclamarle a los dirigentes que haya un verdadero plan de lucha nacional para enfrentar a todas estas medidas. O sea que el punto en común que puede tener la izquierda con Javier Milei es el tema de la burocracia sindical, ¿no? Javier Milei, Patricia Bullrich. Pero ellos denuncian lo mismo y hablan de la burocracia sindical y de los sindicalistas. Ellos no están en contra de la burocracia sindical. Luis Barrio Nuevo estuvo con el gobierno. Cavalier el otro día le pidió una audiencia al gobierno, la recibió la ministra de Capital Humano, como dice. Uh-huh. Ellos no están en contra de la burocracia sindical, están en contra de los trabajadores, por eso en el DNU y en la ley ómnibus facilitan los despidos, aumentando el periodo de prueba de 3 a 8 meses, inclusive prohibiendo, sancionando el derecho de huelga, y un montón de disposiciones que ya se aplicaron en la década del 90, o las privatizaciones que generan, digamos, despidos, suspensiones, ataque a los trabajadores en general. Es decir, ya recortaron más de 7.000, 8.000 contratos del último año en toda la parte estatal. Cerrar la cultura, el otro día ya se vio, es decir, por ejemplo, toda la modificación que se quiso hacer con el tema de la pesca, dejaba 40.000 trabajadores en la calle. Es una barbaridad. O sea, Patricia Bullrich y los gobiernos no están en contra de la burocracia sindical, están en contra del movimiento obrero, están en contra de los sindicatos. Entonces, esa diferenciación también es importante hacer, porque nosotros no apoyamos la burocracia sindical, estamos con el sindicalismo combativo y apoyamos sí las medidas que son arrancadas con lucha, con movilización, con exigencia, como es el paro del 24. Giordano, muchísimas gracias por este contacto con el semáforo. Muy buenos días. Que tenga buen día. Chao, buen día.